Apreciados amigos, a continuación leeremos el libro La Última Invitación, un mensaje de esperanza, escrito por Clifford Goldstein. Capítulo 3. Los mensajes. Hasta ahora hemos hablado de 3 mensajes para el mundo. ¿Qué son? Vayamos al texto. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. A ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. A los 2 ángeles lo siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Los mensajes fueron escritos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Esto tiene sentido, ya que el libro trata sobre los eventos de los últimos días. El término teológico es escatología, el estudio de los eventos finales. Así como Génesis, el primer libro de la Biblia, aborda la creación del mundo y los primeros eventos relacionados con él, Apocalipsis trata de los últimos eventos en la tierra, que conducirán al fin de este mundo y a la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis significa revelación, un término que aparece en la primera frase del libro. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deberán suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. En griego, idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, revelación es apocalipsis y significa descubrir o revelar. Es la revelación de Jesucristo. Es decir, el libro es de Jesús y nos enseña acerca de Él, acerca de quién es Él. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El Dios eterno. Representa al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El Salvador crucificado, quien murió en la cruz, inmolado por los pecados del mundo. Para entender el libro de Apocalipsis, especialmente los mensajes de los 3 ángeles, debemos entender que este libro, como muchos otros del Nuevo Testamento, cita y alude constantemente a palabras, ideas y personajes del Antiguo Testamento. De hecho, más de la mitad de todos los versículos que se encuentran en el libro de Apocalipsis tienen alguna conexión con el Antiguo Testamento. Muchas de sus palabras y expresiones, como Babilonia, la bestia, los mandamientos de Dios, el vino de la ira, por los siglos de los siglos, solo pueden entenderse correctamente dentro del contexto en el que se usaron en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es la clave para descubrir importantes verdades registradas en el último libro de la Biblia, con su mensaje para quienes viven en estos difíciles días de la historia de la tierra. Persecución milenaria. El Apocalipsis fue escrito cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos.
frente a la costa de la actual Turquía. Cubre toda la historia cristiana. Los 22 capítulos tratan de hechos que tuvieron lugar desde la época de Jesús hasta el fin de nuestro mundo y la creación del nuevo. Los mensajes de los 3 ángeles aparecen en el capítulo 14. Para entender mejor los mensajes, es necesario comprender un poco el contexto en el que aparecen. Un breve resumen de los 2 capítulos anteriores, el capítulo 12 y 13, nos ayudará a asimilar esta imagen. Ya hemos visto que Apocalipsis capítulo 12 describe una guerra en el cielo, en el versículo 7, y la expulsión de Satanás y sus ángeles que fueron arrojados del cielo a la tierra. En otras palabras, el escenario del conflicto cósmico es fundamental para todo y aparece a lo largo del capítulo. Como hemos visto, el conflicto comenzó en el cielo y luego descendió a la tierra. Entonces, el dragón, Satanás, trató de devorar al Hijo, a Jesús, en cuanto naciera, dice el versículo 4. Esto sucedió en el momento en que Satanás, usando al rey Herodes, trató de matar al niño Jesús, pero José y María huyeron a Egipto. Mateo capítulo 2, versículo 13. Sin embargo, así como Satanás y sus ángeles fallaron en su guerra en el cielo, y finalmente fueron expulsados, también fracasaron en su intento de destruir al niño Jesús. Más tarde, Cristo aquí en la tierra derrotó a Satanás en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. De hecho, Jesús resucitó de la muerte porque sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 12 describe la victoria final de Cristo. Aunque ha sido derrotado en el cielo y en la cruz, Satanás no ha dejado de atacar al pueblo de Dios. En toda la Biblia, la iglesia de Dios está simbolizada por una mujer, o incluso una novia pura. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 2. Jeremías capítulo 2 y versículo 2. Después de la cruz, en Apocalipsis 12, se describe que Satanás persigue a la iglesia de Dios, simbolizada por una mujer. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas, como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 y 14. Una vez más, nos encontramos aquí con símbolos de la clase que se encuentran a lo largo del Apocalipsis. Satanás trata de destruir a la mujer, la iglesia de Dios, pero falla. Por ejemplo, la huida de la mujer al desierto nos recuerda al antiguo Israel, que vivía en el desierto y estaba protegido por Dios de los enemigos y la destrucción. Salmo 78, verso 52. Históricamente, después de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia cristiana enfrentó la persecución de Roma. ¿Quién nunca ha escuchado las historias de los cristianos arrojados a los leones como comida o quemados como antorchas vivientes en el Coliseo romano? Un historiador del siglo I describió la persecución de los cristianos en Roma, cubiertos con pieles de bestias, fueron desgarrados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces, o fueron condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día había desaparecido. Desgraciadamente la historia revela que, incluso después de que el Imperio Romano fuera cristianizado, la persecución continuó. Roma insistió en perseguir a quienes no siguieran sus reglas y tradiciones. Esto continuó en diversos grados durante más de 1000 años y se volvió particularmente atroz durante el periodo de la Reforma. No terminó hasta que las fuerzas no religiosas comenzaron a dominar Europa, lo que culminó con el arresto del Papa en el año 1798 por el general francés
Vertier. Apocalipsis 12, usando símbolos amplios, describió esta historia, este intento de Satanás de destruir a la Iglesia de Dios. Hoy estamos en la siguiente página del conflicto cósmico. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es decir, incluso después de los siglos de persecución, Dios sigue teniendo un pueblo fiel, que es el blanco de la ira de Satanás. Estas personas son retratadas como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El futuro. Apocalipsis 13 da continuidad al tema del conflicto cósmico, incluso sin comprender el significado preciso de los símbolos. Es posible ver al dragón, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, versículo 4 y 11, Satanás tratando de causar estragos en la tierra. Los primeros versículos, usando imágenes tomadas de Daniel capítulo 7, relatan la historia de la persecución de la Iglesia durante la Edad Media. Incluso derrotado y destinado a la destrucción, el enemigo realiza sus últimos ataques contra el pueblo de Dios. Así como la Iglesia apostólica ha sido perseguida a lo largo de los siglos, Apocalipsis 13 habla de otra persecución, una persecución futura a escala mundial. Si nos ha enseñado algo la pandemia del COVID-19, es la rapidez con la que el mundo entero puede colapsar, cómo el mundo puede cambiar repentinamente, de la manera más dramática e inesperada. Y este cambio no fue necesariamente para mejor. Apocalipsis 13 describe ampliamente lo que está por venir: el establecimiento de una potencia mundial, seguido de una persecución mundial. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y versículos 15 al 17. Según lo que ya hemos presentado, esta persecución será mundial. Esto tiene sentido ya que, como vimos en Apocalipsis 12, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, sus intentos de engaño fueron universales, porque él es el que engaña al mundo entero. Versículo 9. Dado lo que vimos en la pandemia, la rapidez con la que cambió el mundo, no se puede negar que las cosas que se describen aquí sean plausibles. Un tema central aparece en Apocalipsis 13, la adoración, 5 veces. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, 2, 8, 12 y 15. La adoración se presenta como un factor importante detrás de la agitación y el conflicto que se describen en los últimos días. Según estos versículos, Satanás, el dragón, tratará de forzar al mundo a un cierto tipo de adoración, porque desde el comienzo de la rebelión ha tratado de usurpar la autoridad y el lugar del Dios mismo. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. El tema de la adoración y a quién adora la gente es de crucial importancia para comprender los mensajes de los 3 ángeles. En contraste con Dios, quien acepta la adoración y la obediencia solo por amor y libertad, las fuerzas del mal recurren a la violencia y a la presión económica para forzar la adoración. El texto dice que matarán a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y que nadie podrá comprar ni vender nada, versículo 17, a menos que obedezcan. En resumen, Apocalipsis capítulo 12 y 13 proporcionan el contexto para los mensajes de los 3 ángeles. Lamentablemente, la perspectiva de una persecución religiosa en todo el mundo
No es agradable ni esperanzadora. Sin embargo, la gran noticia que recibimos de los mensajes de los 3 ángeles es que revelan dónde está nuestra esperanza. Y eso nos consuela. Te invito a que compartas este mensaje y comentes qué te ha parecido. Hasta la próxima.